Pues estamos listos para continuar con el estudio de la Torá a lo largo de un año a través de porciones semanales para chat número 19, para chat Hachabuá número 19, basada en el libro de Shemot o de Éxodo en sus capítulos 25 al 27 hasta el verso 19. Y en esta ocasión estamos listos para revisar la palabra a través de estos capítulos y esta primera parte, el capítulo 25 en sus primeros versos, va a tener que ver con la ofrenda o trumá, escrita así literalmente terumá o trumá, y es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a empezar con el tema de la ofrenda en relación al tabernáculo que se ha de levantar y vamos a continuar con algunos enseres inmobiliarios y el propio tabernáculo cómo se va a levantar. Dice Éxodo capítulo 25, verso 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, vamos a ir viendo cada detalle. Y quiero hacer una introducción en relación a la primera parte, a la primera sección, y la introducción es la siguiente, para todos los que siguen Nehemías 8:8 y para los que han de verlo accidentalmente o casualmente o causalmente. Bueno, para todos ustedes, quiero empezar con lo siguiente. En esta parte quiero decirles que este es un breve repaso al capítulo 25 realmente, ¿verdad? Y la verdad es que estaba yo pensando mucho cuando vi el tabernáculo y cuando estaba viendo esta y la próxima semana que nos toca seguir viendo el tema del tabernáculo. Estaba viendo y lo estaba relacionando y me estaba acordando en relación a las parábolas que utilizó nuestro Salvador Celestial para explicar cosas, cuadros o acontecimientos sencillos y con un contenido profundo o difícil de entender para las personas que le escuchaban. Entonces, las tribus perdidas de la casa de Israel habían tenido por años a diferentes enseñadores de la Torá y los profetas. Lo malo es que estos enseñadores pues metieron por ahí la ley oral, metieron mandamientos, metieron tradiciones, y entonces eso provocó que no se entendiera realmente el sentido de la Torá, y el Mesías para ello utiliza parábolas para que algo profundo o algo sumamente esencial y vital que el Eterno quería mostrar, Yeshua lo muestra a través de parábolas. Y bueno, aunque esta narración del tabernáculo no son parábolas, no es una parábola ni varias parábolas, me parece que tiene la misma intención que una parábola que utilizó Yeshua o que las parábolas que utilizó Yeshua, porque es una ilustración terrenal sencilla que encierra la revelación espiritual y celestial. ¿Ok? Entonces, el tabernáculo abre un tesoro de información que nos va a entregar principios espirituales en este tiempo y en el venidero, que serán circunstancias celestiales. Entonces, yo espero y yo les invito para que podamos tener esa dimensión. No solamente por medio del presente les informo que hace muchos años se levantó un templo movible, un templo desmontable, y había ya una serie de enseres y etcétera, etcétera. No, es más allá. ¿Qué tiene que ver con nosotros, los creyentes de este tiempo? ¿Y qué tiene que ver con los tiempos futuros celestiales, de circunstancias celestiales en esta tierra? ¿Ok? Eso es lo que yo quería introducirme antes de cualquier cosa, porque la verdad es que veo que así como el tabernáculo, cuando en la Biblia se leen algunos temas como las genealogías también, sucede que como que a algún creyente le parecen aburridas, muchos nombres extraños,
y puede ser que esto mismo pase con el tabernáculo o esto mismo pase con la narración que ya está próxima, que es el libro de Levítico. Sacrificios, ofrendas, un carnero, 2 becerros, medidas de flor de harina. Y puede estar pasando lo mismo con el tabernáculo y con estos capítulos, pues 16 capítulos para detallar la construcción del santuario. Podemos decir, es que eso ya pasó, es que es más, hasta el templo el tabernáculo se sustituyó con el templo de David y Salomón, o más conocido como el templo de Salomón, aunque David recogió las ofrendas para eso. Pues ya no está, el templo también ya lo quemaron, y eso ya no es importante. Podemos encontrar posturas en ese sentido. Sin embargo, esta sección del tabernáculo refleja una gran cantidad de enseñanzas, como lo mencionaba, que tienen que ver con la obra del creador y con el diseñador de la vida humana y terrena y su relación o su conexión con su creación. Algo parecido decía con lo que hizo Yeshua a través de las parábolas. Entonces, aquí vuelvo a reiterar y vuelvo a repetir Éxodo 25 al 40 en estas próximas porciones semanales. Vamos a estar viendo cómo entramos a explicar lo celestial y lo profundo con tablitas y cortinas, así como dicen, bueno, te voy a explicar con palitos y bolitas. Aquí se nos explica con tablitas y con cortinas, con metales y con aceite para las lámparas, con vestiduras, y de esa manera nos va a hacer una proyección incluso celestial, ¿ok? Pidamos entonces al diseñador, al constructor y al reconstructor o restaurador divino, pidámosle sabiduría para encontrar esa revelación y en cada sección de la escritura hacer lo mismo. No solamente es una historia que ya me sé, que desde niño me la contaban. No, es más, hasta hicimos un trabajo manual de plastilina, hicimos el dibujo. Es más allá de eso. El constructor, el diseñador y el reconstructor divino tiene ahí secretos ya revelados a los que tienen el Espíritu del Eterno. Y por eso me quería introducir con esta previa anticipo de comentarios para que podamos nosotros tener esa mentalidad abierta y entonces podamos hacer aplicaciones, por ejemplo, a los ministerios que tenemos actualmente. Si alguno de ustedes desarrolla un ministerio, cómo se conecta con otro ministerio, cómo se conectaban las tablas una con otra y se unían muy bien entre sí, o las cortinas en el tabernáculo, cómo se unen los creyentes, cómo se unen los líderes, cómo estamos trabajando en relación a la unidad, a la santificación, en relación a hacerlo todo en completo shalom y en relación a alcanzar a otros. Y no solamente hacer una élite y hacer un grupo cerrado en donde no vamos a parecernos al propósito que el Eterno ha tenido y tiene hasta ahora al mostrarnos el tabernáculo. Entonces, vamos a tener esta mentalidad y en este sentido, ahora sí quiero orar y quiero pedir al Eterno que nos dé sabiduría para poder entender los planes del Eterno y su revelación a través de parábolas en el tiempo de Yeshua y en esta ocasión a través de esta experiencia de 40 años en el desierto por parte de los hijos de Israel, que son pues la base de nosotros, que son la genealogía de nosotros y entonces tenemos mucho que ver desde conocer a detalle lo que pasó para entender plenamente lo que el Eterno revela ahora a nuestros tiempos, ¿ok? Bendito eres, nuestro Padre, eterno, todopoderoso y santo, que nos has bendecido con tu palabra y que nos permites estar conectados en el año 2024 con los años y las generaciones anteriores, desde Adán y luego desde Set y luego desde Noé y a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bendito eres, Padre, que todo esto tiene una conexión como el tabernáculo, aquel que vamos a empezar a describir de la misma manera. Nosotros también hoy somos un tabernáculo, dice tu palabra, y Padre, en lo futuro, dice tu palabra también,
que el tabernáculo del cielo bajará y tú estarás con tu pueblo, Señor, y morarás con ellos. Bendito eres por siempre. Gracias, Padre. Danos sabiduría para entender tu revelación. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces ahora vamos a Éxodo capítulo 25. En el capítulo 25 se habla acerca de ofrenda. Después, la próxima semana, vamos a hablar de una parashat que se llama Tetzabé o Mandarás a partir del capítulo 27 y hasta el capítulo 30 podremos decir que tendremos la revelación del diseño para la construcción del tabernáculo y en donde se incluyen desde luego las prendas sacerdotales, ¿ok? Entonces, en esta primera sección encontramos del capítulo 25 al 27, encontramos primero la ofrenda para el tabernáculo, que eso es terumá o truma. Luego encontraremos el arca del testimonio, que en las versiones modernas se llama el arca de la alianza, ¿ok? La mesa para el plan de la proposición, el candelero de oro o el candelabro, o como lo conocemos muchos, la menorá, el tabernáculo o el Mishkan, sería también correcto decir el Mishkan, el altar de bronce, que nos va a faltar para la próxima semana, el altar del incienso, y el atrio del tabernáculo, ¿ok? Muy bien. En relación a la ofrenda para el tabernáculo, ya lo veíamos en los versos, sobre todo en los versos 8 y 9, pero leo el verso 1 y 2. El Eterno habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. ¿Ok? Y el verso 8 y 9, entonces dice: ¿para qué va a ser la ofrenda? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Otra vez, el fin no es hacer un santuario. La finalidad es que el Eterno habite en medio de los hijos de Israel. Entonces el santuario es un medio. ¿Ok? Para que no vayamos tras un templo en este caso, ¿sí? Hay unas páginas muy interesantes judías como el Instituto del Templo, ¿quién no lo ha visto? Y hay una serie de descripciones ahí. Bueno, nada más no olvidemos que el santuario en su momento será solamente un medio. El fin en el que hemos de estar pensando por encima de un posible proyecto de santuario es que el Eterno habite en medio de nosotros, ¿ok? Y pues, ¿quién aporta y con qué actitud aporta? Dice el verso 2: todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquel que va a dar la ofrenda la va a hacer con ánimo, de manera animada o animoso, con entendimiento no solamente de vamos a levantar un tabernáculo, sino el Eterno va a estar en medio de nosotros y uno de los medios será el tabernáculo. ¿Ok? Es decir, entender muy bien el propósito y la voluntad, con la que se ha de contribuir espontáneamente. ¿Ok? Entonces, ¿quién aporta y con qué actitud se aporta? Se contribuye espontáneamente, y espontáneamente es así, con entendimiento y, como dice el apóstol Pablo, dador alegre, de manera espontánea. Nos ayuda mucho ver un poquito el primer libro de las Crónicas, capítulo 29 y verso 2. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29 y verso 2. Allí, no me acuerdo si tengo ahí una diapositiva siguiente que nos habla de ello. Me parece que sí vamos a tener algo al respecto. Sí, sí, ahí tenemos algo interesante. En la siguiente, ahí lo tenemos. Muy bien. Allí hay un resumen muy interesante y creo que nos ayuda mucho porque este resumen lo hizo nada más y nada menos que David. David, cuando vio lo espontáneo y lo voluntario en que se dieron las ofrendas, David dio la gloria y la honra al Eterno y dijo estas palabras: tuya es,
Oh eterno, la magnificencia y el poder, la victoria y el honor, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Si usted quiere ser ofrendador, si usted quiere estar ofrendando para el diseño del tabernáculo, para que el lugar en esta tierra haya lugar de adoración donde vengan las personas a conocer y adorar, ha de darle la gloria y la honra y ha de reconocer que todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son del Eterno. Pues todo es tuyo y lo recibido de tus manos te damos. Señor, aquí vengo, pero vengo a decirte que en realidad vengo a darte de lo mismo que tú me diste. Eso es muy interesante, tener esa soltura, esa espontaneidad. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Eterno, Dios nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad de corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Ok? Entonces, queda totalmente claro el tema de cómo ofrendar. Y aquí es un reconocimiento al Dios Todopoderoso y Eterno. Entonces, eso es una lección para este tiempo, porque en este tiempo se requieren ofrendas, en este tiempo hay mandamiento en relación a dar y solamente hemos de darlo con propósito, con voluntad, con entendimiento, con ánimo y que el Eterno conserve perpetuamente esta manera voluntaria de ofrecerle al Eterno, no de ofrecerlo a las personas, sino ofrecerlo al Eterno. Muy bien, el arca del testimonio, en el capítulo 25, en el verso 10, viene el encargo de hacer un arca de madera. Y dice el verso 11 que se cubrirá de oro puro por dentro y por fuera. Y bueno, leemos primero que ha de ser un arca de madera que se ha de cubrir con oro puro por dentro y por fuera. ¿Ok? Lo que sigue ahora es decir, bueno, ¿querrá decirme algo esto a mí en este tiempo? ¿Querrá decirnos a la congregación de este tiempo, al remanente que tiene el Eterno en las naciones? ¿Querrá decirle algo en relación a un arca y a cubrirla de oro puro por dentro y por fuera? Bueno, puede ser, veía yo un comentario y decía, bueno, para empezar, pues me puede estar diciendo que yo puedo ser un arca donde la presencia del Eterno habita en mí por medio de su Ruach, por medio de su espíritu, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios varias veces. Entonces, debo estar bien por dentro y por fuera, debo estar puro por dentro y por fuera. Esa puede ser una aplicación y usted puede, el espíritu le puede dar una revelación de mucho más información y de mucho más aplicación para nuestro tiempo. Entonces, dice el verso 16, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. La palabra testimonio es una palabra en hebreo, edut, que quiere decir testigo, testigo o testimonio. Es decir, te voy a dar cosas que van a ser testigos del trato que hago contigo, del trato y de la relación que tengo contigo. Va a quedar allí un testimonio, va a quedar allí una prueba fehaciente, ¿ok? Y también dice el verso 17 que al arca se le haría un propiciatorio. ¿Qué es la palabra propiciatorio? Es una palabra que tiene que ver de una palabra hebrea que es caporet o su raíz sería cafar, cubrir. Entonces, ¿qué es un propiciatorio? Es lo que cubre el arca, ¿ok? Y eso tiene que ver, por lo que dice la palabra, tiene que ver con alguien que vino y cubrió. La palabra cubrir o cafar también quiere decir expiar, aplacar o cancelar. ¿Y quién vino a cancelar? ¿Quién vino a condonar? ¿Quién vino a expiar? ¿Quién vino a cubrir los pecados de todos? Primera de Juan 2:2, Jesucristo, Yeshua, el Mesías, el Sadik, el justo, la propiciación por nuestros pecados. Así lo dice Primera de Juan 2:2. Entonces, esa tapa del testimonio está
siendo un reflejo del Mesías que vendría para cubrir nuestros pecados, para pagar por nosotros y por nuestros pecados. El verso 18 sigue avanzando, habla acerca de hacer dos querubines de oro. Y dice el verso 20, extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y dice el verso 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, los testigos. ¿Y saben cuáles van a ser los testigos? Pues hemos ya estudiado el libro de Éxodo. Bueno, el maná, la vara, ¿se acuerdan? Y las tablas, ¿ok? Ahí están los testimonios de que el Eterno trató con su pueblo, rescatándolos, liberándolos y dándoles una serie de mandamientos buenos y testimonios buenos y justos para que les fuera bien y preservar la libertad a la que los había llamado, ¿ok? Muy bien. Pues seguimos avanzando. Luego en el verso 23 al 30 del capítulo 25 tenemos la mesa para el pan de la proposición. Es una mesa que aparece aquí otra palabra como propiciatorio, la mesa del pan de la proposición. La palabra proposición es panim en hebreo, es abierto o cara. Es decir, si quisiéramos decir de otra manera, la mesa para el pan de la proposición, diríamos la mesa para el pan de la presencia o para el pan de cara a cara, para el pan de los rostros, ¿sí? Y dice la palabra, para que haya ese pan de la proposición delante de mí continuamente. Es decir, aquí otro principio espiritual que podemos aplicar, trátelo, revíselo con su familia, que es estar ante la presencia del Eterno continuamente, cara a cara, continuamente. Examíname, Señor, mira si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno, Señor, sé conmigo momento tras momento. Usar la mesuzá, usar los tzitzil, usar lo que le recuerda que hemos de andar adentro y afuera con la gente pública o en la vida privada, siempre, siempre estar en su presencia y sentados a la mesa, frecuentemente sentarnos con quien nos sustenta. Es bueno sentarnos con nuestra familia, no se le olvide, aunque tenga usted mucho trabajo de ese tiempo para sentarse con su familia, un momento en la cena, en algún momento platicar, orar, alabar, cantar, intercambiar lo que sea necesario, porque la mesa del pan de la proposición era una mesa para estar en la relación con el Eterno continuamente, ¿ok? Muy bien, el candelero de oro también lo tenemos, el candelero, lo que conocemos como la menorá, y pues menorá quiere decir eso, candelero, candelabro, ahí aparecen la raíz que tiene que ver con lámpara o con luz y lo que tiene que ver con fuego. ¿Ok? Y me llama la atención que dice el verso 32, que habrá 6 brazos, 3 brazos de un lado y 3 brazos del otro. Dice, los cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Sí? Entonces, también ahí puede haber un principio espiritual, revíselo, véalo, considérelo y medite en relación a que el candelero, a que la luz del Eterno, la lámpara, la ley, lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, 105, la lámpara que ahora nos alumbra sea para ir adelante, para ir viendo adelante, dejando lo que queda atrás, decía el apóstol Pablo, persigo lo que está adelante. ¿Ok? Muy bien. El capítulo 26, pues ya es el tabernáculo propiamente, en donde ya lo decíamos, Dios quiere morar con su pueblo en un hogar. Dios quiere tener en medio de nosotros un lugar para Él. ¿Ok? Y el tabernáculo, pues, nos habla mucho de unidad de Ejad. Por ejemplo, el verso 3 dice que las cortinas estarían unidas una con la otra. El verso 4 dice, harás lazadas de azul de la orilla de la última cortina de la primera unión con la segunda. Harás lazadas, lazadas es entrelázalas, ¿sí?
El verso 6 habla acerca de corchetes. Los corchetes pues tienen la misma intención, ir enlazando las cortinas unas con otras para formar así el tabernáculo, ¿ok? Y entonces, si seguimos viendo el verso 8, el verso 9, por ejemplo, habla acerca de unir 5 cortinas por un lado y 6 cortinas por otro, doblarlas, reforzarlas, y sigue hablando el verso 10 acerca del borde en la unión, y en la primera unión o en la segunda unión. Entonces, todo esto no es otra cosa más que nos está hablando acerca de unidad, unidad. El tabernáculo se puede construir si unimos todo. La congregación va a crecer si estamos unidos todo en todo. El Eterno nos ayude para que a través del tabernáculo podamos transmitir y trasladar hacia nuestra comunidad, hacia nuestra congregación, para vivir en unidad y toda problemática, toda adversidad, toda dificultad pueda resolverse y no sea una dificultad causa de fragmentación, porque el tabernáculo no se hizo pedazos. El tabernáculo se mantuvo unido aún en ser un santuario itinerante a lo largo de 40 años, se mantuvo y se mantuvo y no se les cayó y no se les aflojó y no hubo de que no, pues ya no, porque ya la tabla se quebró. El tabernáculo nos enseña unidad por encima de todos, perseverancia en la unidad por encima de todas las cosas. Y pues con tablitas y con travesaños, nos sigue hablando y nos sigue dando principios espirituales. El capítulo 26 continúa en el verso 15 al 30, habla de las tablas de madera, habla de los travesaños. En el verso 31 al 35 habla acerca de un velo azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa, dice la versión 60, es de bordados hábilmente, de un bordado hábil, de un bordado inteligente, artesanal. Y dice, y aquel velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estoy viendo el verso 33. Y dice el 34, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. La próxima semana podremos ver ya todo completo, pero para mayor información, Hebreos 9, del 2 al 4, nos habla de manera muy resumida en 3 versículos cómo quedó colocado el mobiliario en el lugar santo y en el lugar santísimo. Muy bien, y pues Éxodo 27 nos va a hablar acerca del altar de madera cubierto de bronce. Este es un altar. Luego nos faltará para la próxima semana en los versos 30 en adelante, 28, 29 y 30, el altar del incienso, pero pues son utensilios que en su momento les vamos a encontrar alguna aplicación. El altar del incienso, sobre todo, bueno, me voy a reservar el principio espiritual que pudiéramos aprender, pero ahí están, un altar que tiene que ver con hacer sacrificio, un altar para expiación de los pecados, un altar ante la condición humana. Isaías capítulo 6 dice, ay de mí, que siendo una persona inmunda de labios y habitando en medio de un pueblo que es inmundo, es decir, que es incompatible a la santidad, ay de mí, que no siendo incompatible, el Señor, mis ojos están viendo al Señor de los ejércitos. Y bueno, aquí podemos ligar esto de Isaías para que nos dé luz en relación a para qué tanto utensilio, para qué tanto mobiliario, y cómo iban a hacer la obra de que el que era incompatible para la santidad del santo, del santísimo, del eterno, pudiera llegar a ser compatible con su santidad hasta que escuchara las palabras de Levítico 19, sed santos como yo soy santo. Y bueno, pues terminamos este recorrido breve con el atrio del tabernáculo, un patio que también nos menciona cortinas, columnas, basas, capiteles, molduras, estacas, y
en las versiones modernas sería cortinas, postes encajados, ¿sí? Como columnas y basas es postes encajados en bases de bronce, ganchos, anillos y estacas. Entonces, pues ahí está. Nuestra conclusión en esta hora es despedirnos con la Haftará. La Haftará es despedida o salida. Y la Haftará nos dice, dentro de varios pasajes que vi, me pareció interesante el primer libro de los Reyes que vimos desde el capítulo 5 en la Haftará, pero el capítulo 6 y verso 12 dice lo siguiente: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Ese es el propósito. Aquí se está refiriendo al templo y a la oración de Salomón y la respuesta del Eterno a Salomón, pero es algo similar. Otra vez, la finalidad no es el templo. La finalidad es que nosotros andemos en sus estatutos y hagamos sus decretos. ¿Para qué? Para que Él habite en medio de nosotros como hijos de Israel y que no nos deje, porque somos su pueblo Israel. Ezequiel 37:27 dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto es un proyecto a futuro, un proyecto que está por verse y lo confirma el libro de Apocalipsis, para que Él ponga su tabernáculo con nosotros y entonces Él sea totalmente, plenamente y de manera perfecta nuestro Dios y nosotros su pueblo. Jeremías 31:1 dice: en aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. En aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Muchas gracias, amable auditorio, congregación Nehemías. Muchas gracias a los que más allá de la congregación tienen la sensibilidad espiritual y la dirección del Espíritu para escuchar con atención, para retener lo bueno, para que no tomen en cuenta los errores humanos, pero la palabra del Eterno no la desecha. El Eterno les bendiga y les guarde, y quiero orar para finalizar. Bendito eres nuestro Padre Todopoderoso, que a través del tabernáculo nos explicas con madera, con tablas, con engastes, con uniones de cortinas, eh, cómo eres detallista para unir a tu pueblo, para unir uno a uno, para coincidir, Padre, de manera que seamos eso, tu pueblo, Señor, y tú habites en medio de nosotros. Bendice dentro de este día de Shabbat, bendice a tu pueblo y que podamos habitar así, como un pueblo que se ama, como un pueblo que está unido, como un pueblo que se santifica a través de quien es la propiciación por nuestros pecados. Como en ese tiempo se utilizó entre tu pueblo Israel en el desierto y de manera posterior la propiciación a través de los sacrificios que se hacían, Señor. Bendito seas por cada entendimiento y por cada luz que nos das para aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Yeshua. Amén. El Eterno los bendiga. Shabbat Shalom.